Bienvenida, Sandra, Gracias, al programa de la Red de Madres, Padres y Representantes. gracias. Bien, bueno, comencemos entonces con una preguntita. Hemos escuchado a la Red de Madres, Padres y Representantes celebrar esta decisión. Ujú. ¿Por qué? Sí, la celebramos porque esto lo consideramos un triunfo. Estamos de alguna manera restituyendo, o se le está restituyendo el derecho a los papás de elegir eh, en asamblea legalmente constituida realmente cuál es el proyecto educativo que quieren para sus niños, la inversión que quieren hacer en eso. Cuando Mari Carmen decía que previamente decía que para los papás eso es una inversión familiar, eh, es así, es decir, para nosotros nuestro principal interés son nuestros niños y dentro de nuestro esquema, nuestro presupuesto familiar, le damos una importancia enorme eh, a los colegios de nuestros niños y precisamente por eso nosotros nos parecía completamente injusto que desde el año 2005 se regulara o se nos diera un tope máximo eh, la ley lo hiciera para cercenar ese derecho que teníamos todos en asamblea a decidir. Así que ustedes ven el balance de esta resolución como positivo. Sí, sí lo es. Destacan eso. No todo el mundo ha visto eso. Hay organizaciones que piensan que esto es una trampa o que esto viola algunos derechos. ¿Cuál es la percepción de ustedes? Realmente, bueno, nosotros queremos celebrarlo, en primer lugar porque pienso que hay muchísimas cosas buenas y debemos enfocarnos en ello y sobre todo en este momento en el que necesitamos tomar decisiones importantes con respecto al presupuesto, que es realmente lo que nos atañe a todos en los colegios. O sea, este es un momento importante en el que todos estamos centrados en el presupuesto de los colegios y si necesitábamos una norma que hiciera fácil eso. Hasta ahora no había sido así. Hasta el año pasado, tú recuerdas que nos veíamos con dolores de cabeza inmenso porque otra vez, bueno, ¿cuál será esta vez el tope que nos va a establecer el Ministerio de Educación? Se nos generaba inmediatamente dentro de los colegios un déficit enorme que buscábamos maneras creativas que no estuvieran contrarias a la ley para poder subsanar eso. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que exista esa transparencia, lo ideal es que exista un presupuesto que satisfaga todas esas necesidades que tenemos dentro de los colegios. Y pienso que esta ley, esta resolución, disculpa, es importante por eso. Okay. Lo facilita. Mencionas la palabra transparencia, yo creo que tienes un punto ahí. Eh, a partir del año 2005 se perdió la transparencia en las escuelas porque algunas escuelas eh, decidieron unilateralmente los presupuestos, es decir, a costillas de o a cuenta de una arbitrariedad de una persona sentada en una oficina en el centro de Caracas, pues entonces era mejor que fuera arbitrario el director. Ya no se pasaban cuentas, ya no se elaboraban presupuestos, simplemente se anunciaba en algunas escuelas cuánto iba a ser. Y la verdad es que era importante y es importante que las escuelas, que los papás y las mamás en las escuelas puedan revisar las cuentas y ver qué está pasando. Claro que sí. Ok, ¿hay alguna observación que ustedes tienen que hacer a esta norma? ¿Hay algo, digamos, negativo o que debería ser modificado en esta resolución o que va a representar un reto para madres y padres? Nosotros, por supuesto, toda norma es perfectible, es decir, nosotros sí sabemos que hay muchísimas cosas que se deben corregir. Y por supuesto vamos a trabajar en cuanto a eso, es decir, queremos encauzar de ahora en adelante nuestros esfuerzos para que esta ley se adapte lo mejor posible en el tiempo a las necesidades de la escuela, que es lo importante. Por ejemplo, ¿qué habría que trabajar mejor en esta resolución? Lo que mencionaba Mari Carmen y estuvimos hablando al inicio del programa acerca de este formato que nos están colocando dentro de la resolución como un requisito para que por allí, como que dice, se entuben todas las cuentas del colegio, es decir, que se presenten de esa manera. Nosotros consideramos que eso es algo que debe mejorarse. Es decir, nos parece que incluir allí de alguna manera esta ley de precios justos, de costos y precios justos, no es justo. Es decir, en este caso no nos parece justo para los colegios. Y por supuesto eso es algo que pensamos que debería mejorarse, es decir,
resulta complicado como en muchísimos colegios adaptarlo. Sí, tal vez hay una de las cosas que hemos podido observar en esta resolución, sobre todo en el tema de la estructura de costos, tiene que ver con vocabulario que es válido en un contexto y que es distinto su significado en otro contexto. Sí. Por ejemplo, personal directivo, en el contexto empresarial se entiende como la junta directiva. Correcto. En el vocabulario, en el contexto escolar, el personal directivo es el director. Claro. Y el director no es superfluo, es esencial. Y no puede ser un gasto, no puede ser considerado un gasto, exactamente. no puede ser considerado un gasto, no puede colocarse dentro del renglón de gasto y establecerle un 12,5% de tope, porque sería injusto. Exacto, porque no es un gasto. No es un gasto, es un costo. Exactamente, es relevante. Entonces, correcto, tal vez una de las cosas que va a tener que revisar el Ministerio de Educación es precisamente el tema de el lenguaje que maneja, sí, porque está pensado para otros contextos y no para el contexto escolar. Así bien. Es. Podríamos decir, sería justo decir, yo escuché a una joven periodista al enterarse de la noticia referir esto como ganaron los padres. Y por supuesto que la sensación nuestra, eso nos pareció un magnífico titular, ganaron los padres. Pero sería justo decir que ganó la escuela. Por supuesto. Es que al ganar los padres, gana la escuela. Es decir, una escuela exitosa es aquella en que existe una armonía estupenda entre los papás y el colegio. Es decir, eso se refleja en el proyecto educativo del colegio, en el clima escolar. Por supuesto, eso es un triunfo compartido. Okay. Y yo imagino también que debe haber mucho director aliviado en no tener que sacar cuentas y pedir donaciones. No. Sí, eso es un dolor de cabeza enorme. Aparte que aunque las donaciones, nadie puede negar que son voluntarias y que no son contrarias a la ley, porque cualquier persona puede decidir a quién darle su dinero. Es decir, sí, era un dolor de cabeza, era una angustia que teníamos constantemente dentro de los colegios, ese tema de las donaciones, porque se convirtió en una cacería, a mi entender, injusta, porque los colegios se veían constantemente amenazados por diversas circunstancias a que vinieran algún tipo de supervisión y tener que justificar una donación, es decir, de algo tan absurdo como eso, es decir, porque yo tengo que justificar que venga alguien de manera libre y voluntaria a entregarme una cantidad de dinero a mi colegio porque considera que aquí puede ser útil. Ahí quería comentarte justo sobre eso. Una de las cosas que llamó la atención de algunos periodistas fue el artículo 17, lo tengo escrito acá, de esta resolución 114, que dice: se prohíbe el establecimiento de cuotas, aportes, bonos, contribuciones o cualquier otra denominación en dinero o especie, así como el empleo de figuras o modos tales como fundaciones, asociaciones civiles, sociedades mercantiles o cualquier otro mecanismo que pueda significar un aumento del pago por concepto de prestación de servicio educativo que deban hacer las y los jóvenes, adultos y adultos, padres, madres, representantes y responsables, evadiendo lo establecido en la presente resolución. Muchas personas entendieron que se prohibían las donaciones. Y en verdad ya no son necesarias. No es decir, son necesarias, si exacto. nosotros si la escuela presenta un presupuesto como tiene que presentarlo, no deficitario, pues no es necesario. Y el artículo 3 de esta misma resolución establece que el presupuesto no debe ser deficitario. Es decir, los costos y los gastos, el ingreso debe cubrir los costos y los gastos del colegio. Es decir, ya con eso nos garantiza que el presupuesto va a ser transparente, que el presupuesto no va a ser deficitario y por lo tanto no va a necesitar donaciones adicionales. Ese punto es importantísimo, qué bueno que lo destacas. Es decir, en el artículo 3, en efecto, como tú dices, se establece que ese presupuesto operativo de costos y gastos tiene que ser cubierto por las mensualidades. Es que de hecho aquí lo dice que permita cubrir los costos y gastos de la institución durante el año escolar correspondiente. También, no sé si es este propio artículo o el siguiente que habla de 3 presupuestos, es decir, que la asamblea tiene solo 3 decisiones: el presupuesto de costos y gastos, el de la inversión, el presupuesto de inversión, perfecto, de proyectos especiales, y lo que resulte en matrícula de la aprobación de esa toma de decisiones. Esos son aspectos interesantes. Y quería nuevamente destacar que las donaciones o contribuciones siguen siendo válidas, siempre que no sean para evadir
esta resolución. Es decir, un privado puede decidir hacer una inmensa donación, donar las canchas, claro que porque le pareció. Y eso se puede hacer porque no evade la resolución. Es que una empresa que se sienta interesada por el proyecto educativo de un colegio determinado y quiera apoyarlo, es perfectamente válido que pueda hacer su donación. Es decir, no hay, de ninguna manera, no debería haber una una canibalización es la palabra, pero no debería haber oye, no sé, la escuela no debería sentirse amenazada porque alguien quiera venir a colaborar con su proyecto educativo, que es como nos sentíamos antes en los colegios. Alguien venía, yo quiero donar, no sé, 5.000 bolívares. Mira, yo no sentía que más bien era una podía ser una trampa. Podía ser una trampa, que podía ser alguien que viniera al Ministerio de Educación a venir a, como quien dice, ponerte un peine. Eso no debe ser. Sí, eso debe fluir. Ahí lo podemos discutir tal vez en el último segmento del programa, luego de la pausa, pero ha habido mucha inquietud. Se han escuchado, de hecho, una de las noticias hoy en el Nacional, denuncias de aumentos de 100%. Hay que tener claro que si se aumenta el 100% y se hace en respuesta a la presentación de un presupuesto, tal cual como lo establece la resolución y con la aprobación de todos los padres, eso no es denunciable, digamos, eso es un hecho real que refleja más bien, tal vez, seguramente, un rezago causado por las resoluciones anteriores. Sí. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Sandra Hernández. Y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con esta resolución y yo creo que podríamos estarnos enamorando de ella, pero con ciertas reservas que son válidas. Bien, vamos a discutir ahora, Sandra, un poquito, porque también queremos que la audiencia, más allá del tema general, de si esto es positivo o no, entienda operativamente qué tiene que hacer. Sí. ¿Tú podrías darnos un resumen de los pasos que hay que tomar, que hay que hacer en esta resolución? Okay. Bueno, en primer lugar, pues elaborar los presupuestos de la manera que generalmente lo hacen en los colegios, pero por supuesto adaptándolos al nuevo formato que establece la resolución. Recuérdame, son entonces 2 presupuestos que hay que elaborar: el de gastos y costos. Correcto, hay que elaborar el de gastos y costos, el de inversión, el de proyecto de inversión. El proyecto de inversión del colegio, que serían aquellos proyectos que quiere desarrollar la escuela a lo largo del año escolar, pero que de alguna manera no se pueden incluir dentro del primer presupuesto del costo operativo. Okay. Es decir, si la escuela quiere ampliar canchas, si la escuela quiere pensarse en la educación bilingüe, por ejemplo, implementar educación bilingüe, esos serían proyectos de inversión, proyectos especiales o construcción de infraestructura. Sí, claro, que inclusive el PEI, el proyecto educativo correcto, que debemos manejar todos los colegios anualmente. Son proyectos que muchas veces requieren una inversión adicional que no pueden incluirse dentro de ese presupuesto inicial de costos y gastos y debe hacerse. O sea que si una escuela, por ejemplo, decide convertir a su escuela en una escuela promotora de seguridad vial, ese podría ser un proyecto presentado en ese rango o categoría de proyectos de inversión. Excelente. ¿Cuál sería el segundo paso? Entonces, según la nueva resolución, debe publicarse en cartelera junto con un informe evolutivo de la gestión en curso, para que todo el mundo, toda la comunidad escolar pueda ver el presupuesto publicado. Es decir, de allí viene la transparencia de todo esto. Se publica en cartelera, se manda por correo electrónico, se manda por correo, se cuelga en la red. Sí, en la red, en la página de sus colegios también es válido. O sea que, aunque no haya terminado el año escolar en curso, se presenta una expectativa de cómo va a terminar el presupuesto del año pasado. Sí. Okay. Y acompañado de el presupuesto que se elaboró, para que la gente lo pueda discutir. Luego, ¿cuál sería el próximo paso? La ley, la nueva resolución establece que existan 5 madres y padres electos por la asamblea escolar que van a evaluar estos presupuestos. El resultado de esta evaluación de estos papás se va a presentar en asamblea de padres 10 días hábiles luego. Luego, finalmente, se llega a lo que es la asamblea. Una vez que se venza ese plazo de 10 días, se procede al
al procedimiento regular que teníamos anteriormente. Esto ya ahora vemos una similitud con procedimientos anteriores. Perfecto. En la primera asamblea 75%, en la subsiguiente 50%. Tenemos a un oyente que quiere participar. Buenos días. Gente. Si ya las clases terminaron, ¿cómo se van a adelantar estas asambleas? Eso es una inquietud que tienen muchísimos papás. De hecho, ayer tuve yo la asamblea en mi colegio y había una alarma generalizada con respecto a esto porque muchísimas personas ven el 1 de septiembre como la fecha tope para hacer las asambleas. El artículo 8 de la resolución establece que tenemos hasta el 1 de septiembre para convocar la asamblea. Es decir, antes del 1 de septiembre, siempre y cuando se convoque, lo podemos convocar para el primer día de clase. Esa aclaratoria es muy importante. Sí. Entonces, la convocatoria tiene que ser previa al 1 de septiembre, pero no quiere decir que la asamblea tiene que hacerse. Ajá. Ahora, ¿hay algún mecanismo? Ponte tú que los padres están de vacaciones, algunos se quedan, otros se van. El espíritu de esta resolución pareciera ser que la gente participe, que dé su opinión. ¿Se pueden implementar mecanismos alternativos para garantizar que la mayor cantidad posible de familias tome la decisión? Sí, nosotros pensamos que sí, que el espíritu de esta ley es la participación y debe promoverse. Nosotros consideramos que deberíamos ser creativos a la hora de sumar todos aquellos medios que garanticen la participación de la mayor cantidad de papás posible. Por ejemplo, correos electrónicos. Podría establecerse la autorización de papá a papá en una asamblea que diga, yo no puedo estar allí, pero este papá me representa y que exista esa autorización y vote por mí. Es decir, todos los mecanismos que garanticen la participación de la mayor cantidad de papás posible son válidos. De hecho, hay una ley que es la Ley Orgánica de Firmas y Datos Electrónicos, que en el artículo 4 establece que eso es permitido. Que uno puede, por vía electrónica, emitir un voto. Fíjate que hay países que permiten la elección de sus funcionarios públicos a través de mecanismos como este. Sí, claro que y no tienes que estar en el país para poder emitir tu opinión. Entonces suena consonante con los principios que tienen que ver con los derechos a la participación, que además están consagrados en nuestra Constitución. Es interesante además, Sandra, porque muchas escuelas conocen los mecanismos o ya han implementado mecanismos que garantizan la participación en sus espacios. Hay escuelas que abren la asamblea a las 7 de la mañana y no la cierran sino hasta las 7 de la noche. Y eso les permite a los papás que trabajan en la tarde venir en la mañana, los que trabajan en la mañana venir en la tarde, los que trabajan de noche mandar a alguien. Es decir, que haya mecanismos para garantizar que todo el mundo esté representado. Es que no debe limitarse la participación de ninguna manera. Muchísimos papás a lo mejor quieren manifestar su opinión, pero no pueden estar allí desde las 7 de la mañana hasta las 7:30, 7:45 que termina la asamblea. Entonces, si no se establecen estos mecanismos para que ellos participen, entonces están excluidos. Por supuesto, estarían excluidos y no es la idea. Claro, muy interesante. Ahora, regresemos nuevamente. Gracias al señor Guinán por la llamada y esperemos que Sandra haya podido contestar satisfactoriamente esta pregunta. Yo creo que sí. Así lo espero. Sandra, nos estabas diciendo que la asamblea se convoca una vez, o sea, tiene que realizarse una vez vencida tiene que vencerse los 10 días, en los cuales estos 5 papás, analizan dan el visto bueno del presupuesto. Exacto. Entonces, una vez que esto sea así, pues ya se habrá establecido previamente cuál es la fecha de esa asamblea y comenzaremos lo que yo te hablaba, el procedimiento regular, el habitual al que estamos acostumbrados. 75% de quórum en la primera y en las subsiguientes el 50% más 1. ¿Y no hay límites al número de asambleas? No lo hay. Muchísimos papás están preocupadísimos porque también en el último artículo de esta resolución dice que de no haber consenso dentro de la escuela, el Ministerio de Educación entonces sería quien decidiría el nuevo presupuesto escolar. Entonces existe esa angustia, pero no se dan cuenta que tampoco hay una limitación en cuanto al número de asambleas que hay que hacer. Entonces, allí está el reto está una vez más en unirnos y lograr eso. Esto se parece mucho, Sandra, tú eres muy joven para saber esto, Muchas pero gracias. pero en mi época
Eh, la resolución 751 establecía algo parecido. Sí, sí, así Decía es. que si en 3 asambleas sucesivas los padres no aprobaban un presupuesto que el director presentaba, podía el director dirigirse a las autoridades del ministerio para que Sí. fuera el ministerio quien decidiera. Sí, le vemos Entonces, mucha analogía sí, a la sí. 751, resolución 751, que hasta que llegó la 058 en el año 2012, pues Estuvo vigente. estuvo vigente. Salvo en el espacio que tiene que ver con la determinación de los presupuestos en la Es asamblea. que inclusive, Lila, esta resolución rescata el término de asamblea escolar. O sea, aquel término que era solo papás, solo los papás implicados en asamblea, que teníamos en la resolución 751 que nos parecía fantástico, y que la 058 amplió de una manera que consideramos bastante distorsionada y poco bien alejada de las necesidades de la escuela. Esta resolución, una vez más, vuelve a darle ese contexto, ese protagonismo a los papás, que es el que queremos. ¿Cuáles son los próximos pasos para la red? ¿A dónde está mirando, a dónde está apuntando ahora después de este logro? Bueno, perfeccionar esta resolución, adaptarla lo mejor posible, solicitar a las autoridades del Ministerio de Educación, intentar solventar los detallitos que les estamos viendo que puedan colaborar con el mejor desenvolvimiento dentro de las escuelas, eso en primer lugar. También necesitamos, y no perder de vista, que queremos que la 058, ahora que la resolución 058, que están comenzando ahora las clases, necesitamos que esta sea una resolución que se le ponga una vez más el ojo, porque no podemos... ¿Te refieres a la resolución 58 que no fue consultada? No, sí, que es inconsulta. Ajá, que es ilegal por inconsulta, y que además hay todas esas observaciones que teníamos un año para hacer y que hicimos. Y que está vencido el plazo. Y no se modificó esa norma, que se modifique. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Y las escuelas oficiales? Las escuelas oficiales ahora pareciera que son papás de segunda, de alguna manera, porque esta resolución está direccionada a los colegios privados, pero los colegios públicos siguen padeciendo el drama de no poder los papás intervenir dentro de su colegio. ¿Cómo intervenían dentro de su colegio? Antes los papás de los colegios públicos, colaborar en la medida de sus posibilidades dentro del colegio. Las mamás que querían ayudar incluso a las maestras a cuidar a los niñitos, a llevarles desayuno, al papá que tenía algún tipo de conocimiento para pintar paredes, arreglar baños, podía hacerlo. Una mamá que quería llevar una respa al colegio porque sabía que no habían hojas en su escuela, podía hacerlo. Papel toalé en los baños, un papá podía llevarlo. Eso está completamente prohibido. Claro. Entonces, o proyectos como vamos a reparar los baños. O proyectos como vamos a reparar la cancha, vamos a reparar los baños, vamos a reunirnos un sábado, un grupo de papás, y hacemos una suma de esfuerzos y de voluntades aquí, tanto de materiales como de mano de obra para hacerlo. Qué interesante. Estás diciendo que ahora madres y padres de las escuelas del sector privado, de gestión privada, pueden decidir los proyectos educativos de su escuela, y que los padres del sector oficial no pueden hacerlo. Que son quienes más lo necesitan. Porque estas escuelas públicas deberían ser unas tacitas de plata, y no lo son. Sandra, la conversación ha sido muy interesante. Agradecemos enormemente tu presencia con nosotros el día de hoy. Mucha suerte con esta resolución y en tu escuela en particular, y con tu vocería en los próximos espacios en los que vas a participar. Muchísimas Bien, gracias. hasta aquí llegamos con esta emisión de Comunidad Educativa en Radio Comunidad, y los esperamos el próximo miércoles con más información y orientación sobre temas importantes que afectan a nuestras escuelas y a nuestras comunidades educativas en particular. En los controles, como siempre, Solmar Briceño, a quien le estamos muy agradecida, a Crisleida Porras en la producción del programa, en este momento Fernando Delgado, que está haciéndonos un apoyo para las grabaciones que colgamos en YouTube, y a las cuales invitamos a que ustedes revisen en el canal YouTube de la Red de Madres, Padres y Representantes, la Red de Padres en YouTube. Y en la conducción del programa se despide con mucho respeto a la audiencia, Lila Vega. Nos vemos el próximo miércoles para discutir nuevos temas en Comunidad Educativa.